habitando en nuestras ciudades, y seguido de esas formas de habitar, pues los desafíos que tenemos en línea con la movilidad sostenible, que actualmente ya se convirtieron en objetivos de desarrollo sostenible, una sostenibilidad de la que hemos venido hablando por años. Por ejemplo, en la academia siempre fue muy fuerte ese nivel conceptual. En mi caso, aproximadamente hace 15 años, cuando yo comencé a escuchar este concepto de la sostenibilidad, es aquello que vamos a dejar a las sociedades futuras, unos entornos sostenibles, pero si nos ponemos a ver, ya somos esas generaciones futuras y tenemos unos entornos urbanos en caos, altamente contaminados. Hay entornos urbanos en los que no solamente por pandemia debemos transitar con tapabocas, sino cuando tenemos niveles altos de contaminación. En Bogotá, antes de entrar en cuarentena, antes de entrar en alerta epidemiológica, teníamos una alerta por contaminación, por ejemplo. Entonces es una reflexión a cómo vamos a trabajar en línea con estos objetivos para de verdad alcanzarlos y de verdad lograr una sostenibilidad a nivel urbano y a nivel social, porque esto también va de la mano del tema social, sí o sí es lo primero. Y les comentaba pues nuestro enfoque en Bisistema, cómo lo hacemos desde Bisistema de manera horizontal, trabajando en estas líneas de trabajo hacia la igualdad de género, reducir las desigualdades, generar trabajo decente y apoyar el crecimiento económico. Tenemos nuestros entornos urbanos también en Latinoamérica en un deterioro económico, e identificar nuestro papel como profesionales y como ciudadanos para poder apoyar ese crecimiento económico y generar innovación en la infraestructura y en la industria a través del uso de la bicicleta para promover la movilidad sostenible y generar ciudades y comunidades sostenibles, pues son nuestros pilares. Nosotros siempre trabajamos en globo con generar alianzas para lograr estos objetivos. Esto no se logra si no estamos trabajando de la mano con las diferentes organizaciones. Más adelante yo les voy a contar como nuestro mapa de actores con el que siempre trabajamos, pero pues básicamente nosotros estamos enfocados en estos objetivos para poder llegar hacia esa movilidad sostenible en las ciudades. Y primero, pues nosotros trabajamos de manera transversal con enfoque de género, porque ese enfoque de género nos permite diseñar otro tipo de estrategias para resignificar la ciudad, y para nosotros el enfoque de género no solamente es la perspectiva de las mujeres, ¿no? Es un tema que con el paso de los años se pone sobre la mesa más seguido, y el enfoque de género para nosotros es un enfoque de género diverso y diferencial, trabajando también con las poblaciones más vulnerables. La primera infancia es primordial diseñar ciudades para los niños y las niñas. En algún momento se nos olvidó esa primicia de cómo es la ciudad para quienes la ven a 95 centímetros. Eso se nos desdibujó y tenemos entornos urbanos para el motor, entornos urbanos con una escala que no permite a la primera infancia disfrutar de las ciudades. También para las poblaciones vulnerables, para la población LGTBI, las etnias, pues justo también en estos tiempos de pandemia ha llegado una reflexión fuerte sobre el racismo que se vive en las calles de nuestras ciudades. Y eso pasa porque no tenemos ese enfoque al momento de diseñarlas, de pensar esas estrategias desde nosotros directamente en Bisistema hacia la movilidad, pero en varias ramas del diseño también este enfoque es necesario. Es necesario porque generar estas estrategias para mejorar a través de reconocer y transformar esas relaciones desiguales y de agresión, pues que han afectado a ciertas poblaciones a nivel histórico, pues que hemos sido ciertos grupos discriminados a través del tiempo, pues permite de verdad generar entornos más humanos, que es lo que siempre estamos buscando y que es a donde nos lleva la reflexión de tener una movilidad sostenible en las ciudades, ¿no? ¿Cómo vamos a generar esa sostenibilidad si no tenemos sostenibilidad social? Primero, para empezar, si no pensamos en la movilidad de los adultos mayores, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos hecho ejercicios aquí en Bogotá hace un tiempo de salir con un cochecito de bebé o una silla de ruedas sobre la acera, sobre el andén, la banqueta. Y son ejercicios bien complicados por algunos de los sectores de la ciudad. No sé cómo sucede en alguna de sus ciudades. Cuéntenos, por ejemplo, esa movilidad, la accesibilidad universal. Y todo eso hace parte de ese enfoque de género diverso y diferencial, que podamos ver desde los ojos, desde la perspectiva de las mujeres, los niños, las niñas, los adultos, poblaciones vulnerables, cómo viven la ciudad, cómo se mueven. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, las mujeres son
una parte fundamental de la movilidad del cuidado y tienen otro tipo de necesidades para movilizarse en la ciudad. Y una ciudad que no está pensada para eso, por ejemplo. Los grandes centros urbanos no están pensados para eso. ¿Y por qué trabajar con enfoque de género y el uso de la bicicleta? ¿Alguien se quiere animar como a pensar un poquito más allá de por qué esas dos conexiones? Entonces nosotros desde el sistema, primero, para alcanzar esas metas de movilidad sostenible, el enfoque de género y el uso de la bicicleta son primordiales. Nosotros hemos identificado que la ciudad tiene un modelo y una visión de ciudad que tiene una desigualdad estructural, ¿no? Nosotras y varios tipos de poblaciones nos vemos día a día enfrentadas al acoso verbal, la violencia física en las calles, el acoso sexual, y pues estos son barreras que naturalmente impiden que las mujeres se suban a la bicicleta. Entonces, tenemos estas barreras que además de eso, de ser las acciones que nos limitan a montar en bicicleta en la ciudad, a utilizarla como transporte público. Yo les comentaba al inicio de la reflexión de cómo había hecho yo mi cambio de bajarme del transporte público a montar en bicicleta. Para los que se unieron después, para mí ese cambio fue bien importante porque cambió mi estilo de vida. Yo me bajé del Transmilenio porque me había cansado un poco de las grandes masas de personas, el acoso verbal y sexual al que uno está sometido cuando el metro o el Transmilenio está súper lleno, es una variable fundamental para uno decir, me cambio la bicicleta. Y evidentemente la vida te cambia y es otro modo de moverse, pero esas violencias no desaparecen. Esas cosas no desaparecen cuando vas en bicicleta tampoco, disminuyen, pero hay un alto número de barreras, por ejemplo, también la indiferencia de las personas ante estas acciones. Vivimos en unas sociedades, repito, que se convirtieron en indiferentes y suceden este tipo de agresiones y no reconocemos a los otros como un legítimo otro en la cercanía de la convivencia y pasan este tipo de cosas y no podemos tomar acción sobre ellos. Son muy pocas las personas que toman acciones sobre este tipo de comportamientos en las calles. Y a nivel justicia, ni se diga, hay impunidad frente a estos hechos, que te roben la bicicleta o que te acosen en la calle, que tengas estos diferentes tipos de violencias, pues se convierte en una barrera para que las mujeres digan, no, pues yo prefiero seguir montando en el transporte público a tomar la bicicleta como una opción de transporte. Y si queremos alcanzar una movilidad sostenible en las ciudades, debemos fomentar que las mujeres, las niñas, los niños y este tipo de poblaciones vulnerables se suban a la bicicleta, las incrementemos. Por eso es que las ciudades reclaman de verdad una perspectiva de género, un enfoque que permita construir espacios igualitarios, equitativos y participativos además. Y aquí les traigo una reflexión de números de las mujeres y bicicleta en diferentes ciudades de América Latina y se puede ver que hay un comportamiento son unos números asimétricos entre el número de mujeres ciclistas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, del 100% de las personas que nos movemos en bicicleta, el 21% somos mujeres. Entonces, claro, en Ciudad de México el 10%, Buenos Aires el 20%. Estos datos a 2019, esos números son alarmantes, por ejemplo. Deberíamos poder invitar a las mujeres a que se suban a la bicicleta para poder alcanzar esos objetivos de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, esos números nos dejan claro que las mujeres no toman decisión sobre el uso y la planeación de la cicloinfraestructura, por ejemplo. Entonces hay que empezar a pensar en cómo desarrollar estrategias para poder involucrar esta perspectiva diversa, diferencial y con enfoque de género para poder cambiar estos números en nuestra ciudad. Y aquí lo conecto con por qué nosotros Bicistema. Y primero, pues de aquí en adelante nosotros siempre trabajamos con la bicicleta como una herramienta de transformación urbana y social para poder hacerle frente a estos desafíos que tenemos como ciudades, viéndola como un sistema de varios componentes agrupados para lograr los objetivos, de estructuras y de procesos para lograr esas acciones. Entonces, por eso para nosotros es Bicistema, por eso pues nuestras labores del día a día se enfocan en estos accionarios. Y así nosotros, primero, nuestra primera línea es trabajar por la cultura frente al uso de la bicicleta, que esa cultura es en la que deberíamos estar trabajando todas las ciudades, ¿no? Tenemos este pico de esta situación de pandemia que nos ha hecho reflexionar y muchas ciudades se han volcado a generar estrategias, que más adelante vamos a hablar de eso, para generar ese cambio en la cultura. Entonces, cuando hablamos de generar cultura de la bicicleta o cultura ciudadana o cultura de la movilidad sostenible,
directamente eso representa un cambio en el comportamiento de las personas. Y vuelvo y conecto con cuáles son los comportamientos que tenemos en las calles en cuanto a nivel de violencia, pero también tenemos comportamientos en cuanto a nivel de limpieza. Tenemos ciudadanos y ciudadanas que son indolentes ante el espacio, ¿no? O sea, la limpieza del espacio no es vital para ellos porque hay otras personas que lo van a hacer por mí, ¿verdad? O eso lo tiene que hacer el gobierno, no yo. ¿Por qué nosotros vamos a hacer el trabajo al gobierno, por ejemplo? Son cosas que a diario nos enfrentamos en nuestro ejercicio profesional y también como ciudadanía, ¿no? Entonces, generar una cultura de la bicicleta incentiva a que haya un cambio en el comportamiento de las personas y para generar ese cambio las ciudades requieren tener una conciencia clara en cuáles son las necesidades de las personas que utilizan la bicicleta y poder generar cambios en las estructuras, no solamente administrativas, sino humana, que es el pilar principal, financiera y técnica para atender esas necesidades, para poder de verdad invitar a que las personas se suban a la bicicleta. Entonces, por ejemplo, para ustedes, ¿qué genera que las personas cambien sus hábitos y se suban a la bicicleta? ¿Cómo uno podría que las personas cambien el chip? Desde la experiencia personal, yo les comentaba, para mí fue haberlo probado y un viaje corto en el que yo podía tomar una estación en un punto principal, un punto A un punto B, una bicicleta que me prestaban para ir a mi lugar de estudios. Eso hizo que yo generara un comportamiento y me subiera a la bicicleta y pudiera contemplar el cambio, hacerlo en mi ciudad, que no eran los 10 minutos que me tomaba de ir de Estación Belgrano a Ciudad Universitaria, sino eran entre 40 y 50 minutos desde donde yo vivía hasta mi universidad aquí en Bogotá, que ese es un viaje, un tiempo promedio de viaje que se toma un viaje en bicicleta aquí en Bogotá. Y en paralelo, en Transmilenio, son 44 minutos de viaje completo, pero 78 cuando pues tienes que hacer los transbordos en buses alimentadores. Entonces, ¿cuáles serían esas acciones para generar que el uso de la bicicleta en las ciudades, en las personas, para poder cambiar sus estilos de vida, para disminuir la congestión vehicular y en el transporte público, que es una de las metas que se quiere lograr en estos tiempos de pandemia, ¿no? Reducir los tiempos de viaje. Eso es una ganancia que cuando las personas se cambian a la bicicleta y se dan cuenta que el tiempo de viaje puede ser menor y además de eso trae otros beneficios económicos y a nivel de salud y a nivel de contaminación también, tanto ambiental como auditiva, pues genera que las personas se suban a la bicicleta. Entonces, desde la reflexión que ustedes hacen, ¿qué genera que cambiemos nuestros hábitos para subirnos a la bicicleta? Para nosotros, la reflexión principal y técnica primero es a través del diseño. Es decir, generar infraestructura, generar una oferta de infraestructura para que la ciudadanía tenga cómo hacer este cambio de hábito y subirse a la bicicleta, ¿no? Entonces aquí hay unos números que les quería mostrar, que es un paralelo entre el número de viajes y el número de kilómetros de ciclovías y ciclistas en diferentes ciudades. Hay caso Colombia y caso América Latina. Entonces, esto es un mensaje claro de que las ciudades se están transformando para ello, ¿no? Generando infraestructura ciclista para poder promover el uso de la bicicleta en la ciudad. En este caso, pues todo el estudio es análisis de ciudades en América Latina y casos de Colombia. Y de aquí, de estos datos, nosotros encontramos, y además de eso, pues es bien sabido que Bogotá, pues es catalogada como una de las mejores ciudades en América Latina para montar en bicicleta, ¿no? Pues según en términos del Banco Interamericano de Desarrollo, Bogotá lleva la delantera en cuanto a cicloinfraestructura, en políticas, en adaptación a nivel institucional para transformar estos hábitos de la ciudadanía y moverse en bicicleta. Entonces, ¿cómo se logra eso a través del diseño? Nosotros desde Bicistema trabajamos en lo que es arquitectura y urbanismo de la bici. Para nosotros, ¿qué es eso de la arquitectura y el urbanismo de la bicicleta? Son conceptos que empezamos a desarrollar identificando que la cicloinfraestructura, por ejemplo, es todo lo que compone los servicios integrales para los ciclistas, de invitar a la ciudadanía a montarse en bici, no a través de generar los ciclocarriles, sino también servicios de parqueo, servicios adicionales como lockers o duchas, talleres de herramienta básica donde el usuario y la usuaria puedan encontrar mecánica para reparación, bicicletas de alquiler, bicicletas públicas, como Subite a la Bici, como Ecobici, pero que puedan estar cerca de estos puntos también de servicios integrales de ciclistas para que esto sea de manera integral un complemento a la movilidad, un sistema de movilidad basado en la bicicleta.
y diseño especializado que de verdad supla las necesidades de los ciclistas, con eje primordial tener conexión con el transporte público para poder tener una intermodalidad en las ciudades, que es vital, porque si tenemos en cuenta este enfoque de género diverso y diferencial, no todas las personas pueden hacer un recorrido completo en bicicleta. Entonces, generar conexiones óptimas con el transporte público para que los usuarios puedan subir su bicicleta en el transporte público o eventualmente tener un servicio de parqueo seguro y óptimo en estaciones de transporte público también se convierte en cambios hacia la movilidad sostenible y conectado a toda esta serie de servicios locales que requieren ciertos sectores de la ciudad. No todos los sectores de la ciudad son iguales, dependiendo pues, de sus usos del suelo. Entonces, conectado a pensar la movilidad en bicicleta con esa integralidad, para nosotros es la arquitectura y el urbanismo de la bici. Son conceptos en los que nosotros hemos aprendido de ciudades europeas en las que esto pasa, pues conocemos los Países Bajos, donde estas estrategias se aplican bastante bien, y encontramos en América Latina un lienzo en blanco. América Latina está lista para tomar estas acciones e invitar a través del diseño a la ciudadanía. Nosotros, no sé si todos los que estén aquí hoy seamos arquitectos o urbanistas, las personas que tengan otra profesión, por favor, compártanlo, porque entre más interdisciplinar sea también mejor, porque a través de todos esos componentes integrales es que de verdad se logra incentivar el uso de la bicicleta, que pensemos en lo social, que pensemos en el diseño, en la responsabilidad que tenemos de integrarlo con otros sistemas y con otros usos en la ciudad. Otro de nuestros pilares importantes para trabajar esa movilidad sostenible es la participación ciudadana. Nosotros, de hecho, cada proyecto que tenemos tratamos de trabajarlo con diseño participativo, con metodologías de trabajo colectivo, para que de verdad haya una incidencia de la ciudadanía y una apropiación. ¿Cómo lograr que las personas se apropien de sus calles y de sus espacios? Es a través de esa participación ciudadana, donde ellos y ellas tengan una voz y un voto, donde puedan sentir que están siendo partícipes. Y eso también transforma las realidades. Nosotros aquí en Bogotá, un ejemplo puntual, y pasa en muchas ciudades también, y es la desconfianza hacia lo público, ¿no? La ciudadanía no confía en lo que hace la administración local. La ciudadanía siempre se muestra escéptica, siempre dice, es que ustedes hacen lo que quieren, la alcaldía hace lo que quieren, entonces pues para qué nos preguntan, ¿no? Pero cuando se trabaja con ellos, cuando se trabaja con sus ideas, con las necesidades que las personas tienen, las cosas cambian. Entonces, para llegar también hacia esa movilidad sostenible y diseñar esos planes y estrategias que vayan orientados hacia eso, la participación ciudadana es uno de los pilares para lograr esos objetivos y poder cubrir esos desafíos en la ciudad. Yo alguna vez escuché en un encuentro virtual, no de encuentros, que la participación ciudadana, por ejemplo, en Colombia estaba por madurar, y me imagino que puede ser similar en ciudades de América Latina, y que había que esperar a ver si maduraba, pero hay que madurar también aplicándolo, también hay que madurar tratando de encontrar las formas para que esa participación ciudadana sea de verdad, tenga una incidencia en transformar el territorio y en convertirlo en sostenible. Y a través de diferentes estrategias de recuperación del espacio público. Entonces, en el caso particular de Bogotá, pues en la diapositiva anterior, hace dos diapositivas, les mostraba los números de cómo Bogotá es una ciudad que se ha catalogado como pionera en el uso de la bicicleta y lleva la delantera, pero también ha generado, o sea, tiene ciertos kilómetros de ciclorruta en sectores de la ciudad con espacios abandonados. Y ese es otro mal de nuestras ciudades en América Latina. Tenemos un desarrollo urbano desmedido que nos deja espacios deteriorados en la ciudad, abandonados. Nosotros tenemos bastante de este tipo aledaño a la cicloinfraestructura. Entonces se convierte en una de las causales y las barreras que les comentaba de por qué muchas personas no se suben a la bicicleta o no salen a caminar su barrio o no van de un lugar de punto A a punto B si pudieran ir caminando, porque dicen, si yo paso por ahí me van a robar, si yo paso por ahí me van a acosar. Nosotros en algunos de los trabajos que hemos hecho en espacio público, hemos hecho diagnósticos urbanos en los que, voy a utilizar una palabra muy cruda, pero cuando nosotros nos estrellamos con eso y nos decían es que este hueco es un violadero, era muy fuerte. Ellos nos decían, a los hombres los empujan para robarles la bicicleta y a las mujeres las empujan y las tocan, las violan. Es una problemática que está asociada a la calidad de la infraestructura del espacio público, también asociada al comportamiento social, pero que a manera de solución
cambiar la calidad de esa infraestructura a través de diferentes estrategias de recuperación de ese espacio público asociado a la movilidad sostenible puede cambiar los comportamientos de las personas y hacer que se generen estos hábitos de montar en bicicleta. ¿Con quién lo hacemos? Esto era lo que yo les decía hace un rato, de cómo lo hacemos y con quién. Con la ciudadanía primordialmente, nosotros trabajamos con organizaciones sociales y colectividades ciudadanas organizadas que nos ayudan a tener de verdad esta participación ciudadana activa. Son en su mayoría personas jóvenes y organizadas que quieren participar, que quieren proponer acciones en sus territorios y de verdad tener una incidencia. También trabajamos con la institución académica, colectivos de estudiantes de arquitectura, aquí en Bogotá el CESCA, las diferentes universidades, facultades de arquitectura, las entidades privadas también, y el gobierno local. Nosotros obviamente identificamos que para poder también incidir en la movilidad de la ciudad, una ciudad como Bogotá tan grande, aproximadamente 8 millones de habitantes, pues es necesario trabajar con el gobierno local, con lo público, para poder tener una incidencia directa, ¿no? Entonces, para nosotros, esa es como nuestra base de trabajo siempre, con quién lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Estos son nuestros insumos de trabajo al inicio de cada proyecto que nosotros hacemos para poder llegar hacia esos objetivos, ¿no? Aquí les voy a comenzar a mostrar unos ejemplos rápidos de estas cosas que les he ido mostrando, de estos temas en los que hemos ido hablando, que van en línea con esos desafíos que tenemos como ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, esta fue una intervención que hicimos en Lima, en Perú. Hicimos un diseño y ejecución de un cruce para conectar dos ciclovías en el distrito de Miraflores. Lo hicimos con varias entidades. Había una problemática y como en varias ciudades, en varias cicloinfraestructuras, hemos identificado que la problemática puntual es las conexiones ciclistas, ¿no? Las intersecciones, los cruces viales, porque la infraestructura está pensada, hay carril, ciclovía, hay bicicarril, y la mayoría de las veces no se conecta. Entonces aquí tuvimos un reto y fue pues como generar este diseño a nivel también de participación ciudadana. Esta fue una intervención que se hizo con una organización aquí colombiana también, Persona de Ciclista, Ocupa tu calle en Lima, Lima Cómo Vamos, que son organizaciones locales, en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta, que son eventos de ciudad, que no sé si algunos de ustedes hayan trabajado en algunos de estos eventos o los conozcan, parecido a encuentros ciudadanos, y son espacios donde se puede también aprovechar para generar estos cambios, para generar estas discusiones sobre la movilidad sostenible, en qué estamos y para dónde vamos. Y en conjunto con la Municipalidad de Miraflores, porque sin ellos no hubiera sido posible realizar esta intervención en el cruce para transformar ese cruce vial que es peligroso para los ciclistas y mejorarlo. Esta es otra de las acciones que nosotros hemos hecho. Yo les hablaba de estrategias, diferentes estrategias de recuperación del espacio público. Nosotros trabajamos también con estrategias de urbanismo táctico asociadas a la cicloinfraestructura. Entonces, en este caso hicimos resignificación de un tramo de ciclorruta en un corredor en el suroccidente de la ciudad de Bogotá. La llamamos la ciclorruta de las flores porque en ese ejercicio participativo que hicimos con la ciudadanía, esto fue un ejercicio que duró aproximadamente 10 meses de trabajo desde su concepción hasta los días de intervención, y era que lo llamaban la ciclorruta de la muerte, por ejemplo, porque se presentaban situaciones de robo, de acoso, y nosotros quisimos hacer un ejercicio para poderle cambiar, uno, la cara al lugar a nivel estético, pero también hicimos un ejercicio con la municipalidad aquí en Bogotá, la alcaldía, a través del jardín botánico para poder plantar flores, para hacer todo un cambio de estético en el lugar que pudiera generar otra sensación de comportamiento en las personas, mejorar esa percepción de seguridad y también no vernos enfrentados a entornos hostiles, ¿no? Este espacio, este tramo se identifica porque conecta una localidad con otra y además de eso pues está en un sector que no tiene desarrollo urbano, es decir, son lotes vacíos y está este pequeño tramo de ciclorruta pues que conecta estos. Y es una problemática que se repite en un tramo largo de ciclorruta de la ciudad, por ejemplo. Entonces, estos son los diferentes tipos de alianzas que nosotros trabajamos para poder generar esos cambios hacia esa movilidad sostenible. Otra de las problemáticas que presentaba este proyecto era que la señalización de la ciclorruta no era visible, ya no existía. Este fue uno de los primeros kilómetros de ciclorruta que empezaron a pasar en Bogotá hace como 15 años. 18 años tiene esta ciclorruta, la ciclorruta de la Alameda del Porvenir, de hecho, pues ha sido premio en bienales de urbanismo, por ejemplo. Entonces, una de nuestras primicias era poder decir, vamos a
señalizar la ciclorruta. Es vital que los ciclistas en horas de la noche puedan ver el sentido de la ciclorruta. Entonces, esto fue un trabajo que se hizo en conjunto con la Secretaría de la Movilidad, la Secretaría Distrital de la Mujer, porque estos procesos se comienzan desde, nosotros los comenzamos desde el manejo de los datos. Trabajamos con las alcaldías locales para saber cuáles son los puntos que ellos ya tienen identificados como peligrosos y poder trabajar en estrategias para generar mejora. Entonces, esto se hizo desde esos enfoques con estas entidades. Y este es el piloto de urbanismo táctico Memodo Segura, que se hizo en conjunto con la Secretaría Distrital de la Mujer, el Banco de Desarrollo de América Latina, organizaciones ciudadanas, y el objetivo era ejecutar acciones tácticas para prevenir y reducir las diferentes formas de violencia contra las mujeres en el espacio público urbano y en el transporte público. Nosotros nos enfocamos en espacios que estuvieran conectados a la cicloinfraestructura para poder mejorar la experiencia de viaje de las mujeres, especialmente por esos diagnósticos que yo les estaba comentando. Entonces, poder transformar espacios aledaños a la cicloinfraestructura por donde a las mujeres y a las personas les da miedo transitar y convertirlos en espacios donde se puedan volver espacios de juego, de encuentro, espacios culturales y que no solamente están cumpliendo su función de un andén en buen estado para poder circular, pero que es un andén que efectivamente se convierte en una guarida de ladrones, en pequeños espacios de microtráfico de drogas, pues no son espacios de calidad que fomenten y que promuevan de verdad la movilidad sostenible en la ciudad, porque repito, son barreras que a las mujeres y a las personas no le permiten tomar esa decisión de vamos a montarnos en la bicicleta. Son estos problemas derivados de generar la cicloinfraestructura o la infraestructura vial, porque estos vacíos urbanos en Bogotá se repiten mucho por la generación de las vías principales, por ejemplo. Entonces, esto nos deja también una reflexión de no solamente hay un reto con generar esa cicloinfraestructura nueva para poder invitar a más personas a que se suban a la bicicleta, sino también poder tener el ojo encima de toda la infraestructura existente, poder tener una infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para poder hacer uso de ese espacio público, ¿no? Y que no se conviertan solamente en espacios de tránsito, sino que se genere un nivel de seguridad para poder transitarlos. Nuestro primer principio fue darnos cuenta en esos diagnósticos y en esas intervenciones que la seguridad obviamente no está primero en cuanto a cuántos agentes de seguridad se ponen en las vías o en las ciclorrutas, sino la vida que hay en el espacio público y cómo incentivamos la vida en el espacio público a través de diferentes actividades. Estas son algunas de las estrategias que nosotros hemos trabajado. Además de eso, en los ejercicios que hacemos de consultoría también generamos herramientas pedagógicas para poder hacer talleres, laboratorios y fortalecer procesos de planificación urbana con todos estos temas y enfoques. Entonces, este fue un ejercicio puntual que hicimos con la Secretaría de la Mujer, con la Alcaldía como tal, porque hubo bastantes entidades de la Secretaría, de la Alcaldía, perdón, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, C40 Cities, CAF también estuvo involucrado en este proyecto, para fortalecer todos estos procesos de planeación urbana, para promover el uso de la bicicleta de mujeres. Cómo hacer transversal todas esas herramientas que tienen el diseño urbano, la arquitectura, pensar las ciudades desde la perspectiva de género, desde otro tipo de poblaciones para fortalecer esos aspectos técnicos en los que a veces las ciudades y la administración pública o las oficinas de arquitectura y urbanismo también nos enfocamos en lo técnico, pero no en cómo vamos a enriquecer esos trabajos laborando colectivamente, ¿no? Cómo hacemos que nuestro trabajo se convierta en integral y podamos aplicar herramientas que generen este tipo de cambios para alcanzar esa movilidad sostenible en la ciudad, ¿no? Y ahí es donde quiero pues ya conectar cómo la bici ha sido una herramienta de distanciamiento físico durante la pandemia. Entonces la primera reflexión aquí es para ustedes ese distanciamiento físico que ha representado, por ejemplo, en cuanto a la movilidad en la ciudad. Para nosotros ha sido más que un distanciamiento social, porque no se refiere a un distanciamiento social. En este encuentro estamos aquí más juntos que nunca, súper cerca a pesar de estar a kilómetros de distancia, pero es un distanciamiento físico necesario para evitar propagar la pandemia, ¿no? Pero es un distanciamiento natural. Los últimos días en los que he hecho recorridos bici para hacer dos, tres cosas, diligencias, me he encontrado con que esa reflexión que hablaba anteriormente de las personas queremos o quieren que todo vuelva a la normalidad, pero
La normalidad es ir todos como salchichas, perdón la expresión, en el transporte público. La normalidad es ir todos en un trancón, aquí le decimos trancón, en un atasco en la calle, miles de carros, no se puede mover la gente. Ese es el distanciamiento normal que nosotros queremos en la ciudad. Entonces, ese distanciamiento, esas medidas que se están tomando para evitar propagar la pandemia, resultan en un distanciamiento natural entre las personas, porque estamos acostumbrados a estar hacinados en las ciudades, ¿no? Estamos acostumbrados a habitar las ciudades de manera apretada y ahora que nos están pidiendo y es necesario estar distanciados y la bicicleta se ha convertido en esta herramienta para óptima de movilidad, para no estar, para descongestionar el transporte, pues ahí hay una reflexión también en la cual ahorita podríamos hablar más a fondo. Es un distanciamiento natural, no debe ser distanciamiento social, es un distanciamiento físico sencillo que deberíamos estar haciendo siempre, no solamente en condiciones de emergencia de salubridad, por ejemplo. Y además, antes de tener la bicicleta como herramienta para evitar propagar el virus, pues el ciclismo urbano pues es un mercado que está en crecimiento en América Latina y eso ya hace un tiempo, que tenemos un mercado disparado en situación de pandemia y que además de eso el ciclismo urbano obviamente cambió los números drásticamente en muchas ciudades, nos obliga a mirar de cara esto también, cómo ayuda e influye a ese crecimiento económico, a ese, estamos también ante una reflexión de que las ciudades estamos siendo afectados todos y todas a una recesión económica inminente de las peores que pues se haya podido vivir, muchos de nosotros la primera, por ejemplo, y cómo la bicicleta también nos va a ayudar a salir de eso, cómo la bicicleta se convierte además en una herramienta de movilidad, en una herramienta para poder salir económicamente del hueco. Entonces, eso también es una reflexión que quisiera que compartiéramos, cómo el ciclismo urbano se convierte en un nicho de movilidad sostenible y de crecimiento económico. Y en el caso de Bogotá, Colombia, pues esta es una fotografía que les quería compartir de cómo es una ciclovía los domingos sobre la carrera séptima, los que ya han estado aquí en Bogotá y los que son de acá, de las ciudades de Colombia, también para que nos compartan de qué ciudades están escuchándonos. Y aquí voy a preguntar si todavía me escuchan, si no estoy aquí hablando sola todavía, si me escuchan bien, si no ha habido ningún problema. Sí, muy Sí, bien. Laura, se te escucha Sí, bien. Lau, te escuchamos bien. De paso, Perfecto. te hago Ay, llegar te una escucho. pregunta de Diana que escribe desde Rosario y pregunta algo que habíamos conversado en alguna oportunidad y me parece que está bueno que lo expliques ahora. En relación a que a pesar de que Bogotá es una ciudad que tiene gran número de ciclistas y es pionera en la promoción de movilidad, no cuenta aún con un sistema público de bicicletas integrado al Transmilenio u a otros tipos de intermodalidad. Así que me parecía que estaba bueno que comentes Genial. un poco en relación a eso. Sí, 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 allá vamos directamente. Justo vamos, nosotros vamos a hablar de eso porque también es un tema que para nosotros es vital de cómo ciudad es pionera, Bogotá es pionera, pero no tiene sistema de bicicleta pública, que de hecho está dentro de los objetivos de este nuevo plan de desarrollo de la nueva alcaldía. Pero ya ahorita les voy a contar un poco más de eso para responder a esa pregunta y que hablemos de eso también en el debate. Entonces, les comentaba, esta es una de las ciclovías dominicales los domingos en la carrera séptima, que es una de las vías principales de la ciudad de Bogotá, es un eje que conecta de norte a sur la ciudad y es un eje principal, pues era la calle Real hace bastantes años, desde su fundación. Entonces, este es el panorama que se vive un domingo normal, sin pandemia, y la ciudad, yo les mostré anteriormente esta foto, este es uno de los bicicarriles temporales que ha adoptado la administración para movilizarse en bicicleta sobre la carrera séptima. Entonces, fue uno de los tramos considerados que se implementan durante la ciclovía para convertirlo en cicloinfraestructura durante estos tiempos de pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido crucial el papel de nuestra ciclovía, que ahorita les voy a contar un poco más, para hacer una incidencia en ese cambio de la infraestructura de la ciudad? Una de las medidas que ha adoptado pues la ciudad. Primero nosotros entramos en cuarentena desde el 20 de marzo, nuestra primera fecha fue 20 de marzo, y desde allí la administración adoptó los primeros 35 kilómetros de ciclorrutas temporales.
También estableció un nuevo límite de velocidad en la calle, que son 50 kilómetros por hora. Y además de eso, después de que hubo otra vez una extensión de este tiempo de cuarentena, se añadieron 45 kilómetros más de ciclorrutas a esas temporales, para un total de 80 kilómetros de ciclorrutas temporales. Eso nos dejó un total de 630 kilómetros de ciclorrutas. Teníamos 550 kilómetros y se sumaron 80 kilómetros temporales a esa infraestructura bici de la ciudad. La alcaldía también tiene un registro, una iniciativa que se llama Registro Bici para poder evitar, identificar las bicicletas y poder evitar el hurto y el robo. Es una estrategia que está promoviendo la alcaldía y se han registrado aproximadamente 34.000 bicicletas y es una estrategia que está tratando de fortalecer durante estos tiempos de pandemia también porque se han incrementado los índices de inseguridad. Han sido bastante personas víctimas de robo y no solamente de robo, han llegado a quitarle su vida por robarle una bicicleta, por ejemplo. Entonces, esto es una de las estrategias para poder mejorar esos índices de seguridad, además de los acompañamientos que hay en vía de policías, de guías de movilidad, y son medidas que la administración está mejorando, porque claramente toda esta extensión de kilómetros es complejo cubrirla con equipo humano, todo el tiempo de funcionamiento, ¿no? Entonces, los horarios nocturnos, por lo general, son aquellos horarios en los que estos espacios son más peligrosos. Se hacen entregas de kits de seguridad por parte de estos guías y de estos acompañamientos de movilidad. Y también, otro de los puntos positivos es que esos kilómetros temporales van a pasar a ser permanentes, es decir, la ciudad gana 80 kilómetros durante la pandemia de cicloinfraestructura, que es uno de los puntos de vista positivos de toda esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Y además de eso, uno de sus indicadores principales es que el transporte público no puede superar el 35% de su ocupación. Esto sería ya una alarma de que estamos superando esa ocupación y por ende pues estamos exponiéndonos al contagio, ¿no? Entonces, estas son un resumen de las medidas que ha tomado Bogotá, las estrategias durante la pandemia, o sea, cómo la pandemia ha acelerado esos procesos de que, a pesar de que la ciudad ya lo ha tenido proyectado durante los últimos 20 años, la pandemia pues ha ayudado a que esto se siga fortaleciendo con este tipo de medidas y las que también, además de de tener este tiempo de pandemia en este inicio del año, este es un año en el que inició un periodo nuevo de administración en la alcaldía y por ende presentaron un plan de desarrollo nuevo y también pues uno de sus principales protagonistas es la bicicleta, está dentro de uno de sus propósitos. Estas son unas de las estrategias que han adoptado en Ciudad de México, por ejemplo. También se hicieron ciclorrutas emergentes, se hizo un carril en la avenida Insurgentes y esta semana comenzaron uno paralelo en la línea 2 de Metrobús. Y pues tienen otras estrategias similares, como en Bogotá, Susana Distancia en el transporte público y pues la restricción de movilidad de todo tipo de vehículos privados que se lo y no circule. Que si hay personas de México, sería genial que nos pudieran contar un poco más de lo que está pasando en México a nivel de estrategias durante la pandemia en la Ciudad de México. Aquí nosotros quisimos como hacer esta pequeña investigación para poder hacernos una idea de cómo las ciudades se han ido adaptando en la pandemia y cómo este tipo de situaciones aceleran estos procesos para tener una movilidad sostenible, porque pues esto nos deja un mensaje de que el distanciamiento físico que se tiene moviéndonos activamente en la ciudad es sano. O sea, lo vemos como que ayuda a evitar a que se propague el virus, pero en últimas es un distanciamiento sano y natural. Esto es una ciudad europea, las medidas que tomaron en Italia, en Milán, por ejemplo, pues fue transformar también las calles, hicieron 35 kilómetros en cicloinfraestructura y áreas peatonales. Esta transformación se hizo pues a través de cicloinfraestructura de bajo costo con las estrategias que les estaba contando anteriormente, de resignificación de espacios, a través de estrategias tácticas, ciclorrutas emergentes que puedan ser ejecutadas fácilmente o por la administración pública o por los mismos grupos ciudadanos que puedan encargarse de hacer estas actividades en conjunto y con equipos técnicos, por ejemplo, como Bisistema o como otros tipos y colectivos, estudios de arquitectura que se dedican a hacer este tipo de acciones.
y que pueden ayudar rápidamente a la transformación de la ciudad. También hicieron pues un cambio en los límites de velocidad y zonas priorizadas al tránsito peatonal. Es decir, estas estrategias que están tomando las ciudades dan una prelación al peatón, a los peatones y a los ciclistas por el distanciamiento sano que esto representa. Entonces también es una reflexión a, claro, la pandemia aceleró los procesos, pero esto va a ser temporal, o sea, nos sugiere que solamente sea durante la pandemia. No deberíamos estar reflexionando a que deberíamos estar habitando las ciudades de manera sana todo el tiempo, no solamente cuando estamos en riesgo de adquirir una enfermedad. Este es el caso de Medellín, Colombia, que Medellín cuenta con su sistema de bicicleta pública en cicla. Esta es una de las estaciones de cicla en Medellín, a diferencia de Bogotá. Y las estrategias que adoptó Medellín pues, durante la pandemia, primero, ellos están haciendo una estrategia de generar espacios seguros, desmontando puentes peatonales, por ejemplo, algunos para generar cruces seguros para los peatones, y ahí están haciendo una campaña muy fuerte para trabajar con la ciudadanía, por ejemplo. Medellín Me Cuida, que pues ellos generaron una campaña para poder central y organizar toda la información de la ciudadanía a través de una aplicación web y poder prestar así de manera óptima los servicios. Generaron también cicloinfraestructura temporal, vía temporal para ciclistas, el semáforo epidemiológico, generaron, pues tienen también un programa especial de cicla durante la pandemia, se han hecho demasiados préstamos pues de bici diarios durante este periodo, 12.375 préstamos de bicicleta, y además de eso, pues también hacen tomas de temperatura, que esas son estrategias que sí han hecho bastantes ciudades, ¿no? Que se repite, creo que cuando uno va al supermercado o cuando va al cajero automático, este tema de la toma de temperaturas, pues se volvió como una de las estrategias estrella de las instituciones, ¿no? Y ahí ya para un poco contar, responder lo que nos preguntaban de la bicicleta pública en Bogotá, es decir, Bogotá siendo pionera y no cuenta con sistema de bicicleta pública, nosotros desde nuestra reflexión personal como Bicistema y yo como Laura Rojas, lo he visto como una falta de voluntad política, porque así como las diferentes administraciones han tenido la voluntad de transformar la infraestructura de la ciudad para llegar a este punto de adaptarnos fácilmente a generar kilómetros de cicloinfraestructura rápidamente en tiempos de emergencia, Bogotá también le ha faltado ese salto de poder tomar la fuerza y generar sistema de bici pública. En alguna administración hubo un piloto de bicicletas públicas donde se generaban préstamos en algunos puntos de la ciudad, por ejemplo en el Parque El Virrey, pero esto fue desmontado por la siguiente administración. Y esto pasa por la desarticulación política de no poderle dar continuidad a los proyectos que vienen de las administraciones anteriores, ¿no? Que sé que también sucede en otras ciudades del mundo. Entonces, esto también es un llamado a cómo trabajamos de manera integral y poder no desmontar las acciones que hacen los demás, pero sí poderles dar continuidad reconociendo que representan una necesidad para solventar un problema de movilidad en la ciudad. Entonces, en este nuevo plan de desarrollo está como propósito generar el sistema de bicicleta pública, se están haciendo las alianzas para generar los recursos y es una de las metas a lograr en este nuevo contrato social, como se llama en la alcaldía. Entonces, esperemos que Bogotá llegue a ese punto con todas estas cosas positivas que ya tiene y las cosas que tiene por mejorar, porque tiene bastantes cosas por mejorar. El hecho que esté catalogada como una de las mejores ciudades para andar en bici no le quita que tenga muchos puntos conflictivos también y problemáticas en estas estructuras. Por eso nosotros también trabajamos en este tipo de estrategias, porque hemos identificado que a pesar de tener este número de kilómetros de ciclorrutas, muchos de esos kilómetros les faltan conexiones de calidad, muchos de esos kilómetros están aledaños a espacios públicos súper peligrosos y no funcionan de manera adecuada. Entonces, esto es un poco la historia de Bogotá. Primero, para los que no tienen como el contexto urbano, Bogotá, los que sí lo conocen, genial. Bogotá, primero, pues es una ciudad que tiene una topografía predominantemente plana y tiene una particularidad, es que sus viajes origen y destino se concentran desde la periferia de algunos lugares de la ciudad hacia el centro metropolitano, siendo el centro metropolitano, este centro que ven acá, con ciertos radios de colores. Allí es donde se concentran las mayores actividades atractoras y generadores de viajes urbanos. Y estos
pues son estos ejes residenciales que hay en la ciudad, ¿no? Y en su extensión tiene aproximadamente de norte a sur 30 kilómetros. Aquí no está completa, nosotros tenemos 20 localidades, estamos divididos por localidades y una de esas localidades es rural, que es la localidad de Sumapaz, que va hasta acá abajo, y esto es todo nuestro perímetro urbano. Y de oriente a occidente tiene una extensión aproximadamente de 16 kilómetros. Y esta es la composición de la infraestructura ciclista de la ciudad, de la existente y la que está proyectada y la que se está adecuando temporalmente. Nosotros tenemos aproximadamente 8 millones de habitantes y pues actualmente contamos con esos 130 kilómetros de ciclorrutas que promueven la movilidad ciclista en la ciudad. Además de eso, pues también el clima es favorable. Por ejemplo, en Bogotá, obviamente tiene fama de que en Bogotá llueve mucho y hace mucho frío. Sí, es verdad, la fama es cierta, pero no es un impedimento para montar en bici. Es decir, en muchas de las ocasiones es preferible pensar, en mi caso personal, de, bueno, me mojo un poco, pero voy a llegar más rápido porque cuando llueve el transporte público también en mi concepto es un dolor de cabeza. Cuando llueve también movilizarse en vehículo privado también genera muchos más trancones, entonces también sigue siendo una alternativa de también cambiar los comportamientos, de poder flexibilizar las cosas, de decir, bueno, está lloviznando, me tomo otro tiempo, salgo luego, pospongo este compromiso, lo muevo, pero poder generar esos cambios a través de ese cambio de comportamiento de movilidad. Y pues nuestra cultura ciclista proviene de esta iniciativa que surgió hace más de 40 años aquí en Bogotá, la ciclovía dominical, que comenzó en 1974 con 24 kilómetros y a hoy a 2020 son 127 kilómetros de algunos de los principales corredores viales de la ciudad para el uso recreativo de la bicicleta y también de la movilidad activa, porque allí se puede patinar, se puede correr, se puede caminar, salir con las mascotas. Entonces, los hogares bogotanos, bastantes en su mayoría, tienen una bicicleta en su casa por el hecho de la ciclovía dominical como cultura. Lo que yo les comenté al principio como anécdota, a mí me regalaron una bicicleta de pequeña y mis papás me llevaban a la ciclovía los domingos para salir los domingos a montar en bici. No como transporte urbano, pero como esa cultura de aprovechar ese tiempo los domingos, este corredor, para poder generar esta actividad de transporte, de deporte en dos ruedas. Entonces, esto es uno de los motivos por los cuales Bogotá empieza a transformarse y por los cuales Bogotá pone sobre la mesa transformar su infraestructura sobre los años 2000. Entonces, vino la ciclovía y como la ciclovía trajo ciertos cambios y ya sobre 1998 empieza la ciudad a cambiar esta infraestructura, ¿no? A plantearse la ciclovía como un fuerte detonante para empezar a hablar de cicloinfraestructura en la ciudad, para empezar a hablar de ciclorrutas en la ciudad, entonces poder cambiar y generar ese desarrollo urbano, pues con la bicicleta como motor fue una de las cosas que Bogotá empezó a hacer desde los años 2000 aproximadamente, pues hace 20 años. Desde hace 20 años, pues Bogotá, primero al año 2000 se construyeron los primeros 107 kilómetros de ciclorruta, es decir, inicialmente comenzó con 107 kilómetros. Es un ejercicio que primero, a hoy en día es uno de los que está por mejorar. Parte de esa cicloinfraestructura está, por ejemplo, en el andén, es decir, ocupa el espacio del peatón. Entonces, eso requiere una mejora porque el peatón pues, reclama en sí mismo un espacio vital para él. Después de eso se dejaron 57 kilómetros proyectados sin construcción para que pues esta infraestructura se consolidara durante los próximos 20 años. Y eso es lo que ha ido sucediendo. Entonces, desde 1974, que nació la ciclovía, hasta 1999, con iniciativas como la ciclorruta nocturna, que eran paseos que se incentivaban, por ejemplo, en épocas navideñas para salir a ver las luces. Entonces se implementaban corredores para poder salir en estos horarios nocturnos. Se empezó a ampliar también los kilómetros de la ciclovía, se hizo una inauguración de ciclovía semanal, se generó un comité de la ciclovía, es decir, ya empezó Bogotá a cambiar, a tomar la bicicleta como uno de sus generadores de deporte, de actividades recreativas, pero también esto empezó a transformar la cicloinfraestructura de la ciudad. Ya para los años 2000 se genera el primer día sin carro en Bogotá, que es el primer jueves de febrero
de todos los años, siempre es el primer día sin carro. A nivel distrital, el día sin carro es todos los primeros jueves de cada mes y se celebra pues para poder incentivar la movilidad activa entre las instituciones públicas. Ellos tienen este día interno que pues debería ser a nivel, siempre decretado a nivel distrital para que toda la ciudadanía pudiera hacerlo, pero todos sabemos que esto trae una serie de implicaciones económicas que impiden que también se convierta en una barrera para poder generar este tipo de espacios activos en la ciudad, ¿no? También durante estos 10 años, de 2000 a 2011, se transformó la infraestructura del espacio público de la ciudad gracias a la aparición de Transmilenio. También este es el tiempo en el que sucede la construcción de la primera fase de Transmilenio, y esa primera fase de Transmilenio también contempló en su desarrollo el desarrollo de cicloinfraestructura con servicios integrales, cicloestacionamientos para los ciclistas, por ejemplo. Entonces, esto también generó un cambio en la infraestructura del espacio público de la ciudad, porque cambiaba la ciudad para la bicicleta y también cambiaba la ciudad a través del transporte público. Y ya se generó una continuación y un desarrollo desde los años 2013 hasta la actualidad. También en estos últimos 10 años se ha generado la Semana de la Bicicleta, que la Semana de la Bicicleta es una iniciativa que se organiza a nivel distrital. En 2016 la ley Probici, que es la ley 1811, que cobija a los ciclistas, también pues estipula a nivel legal cuáles son los derechos y los deberes de los ciclistas, que es bastante importante también acompañar todas estas medidas y estrategias de diseño de infraestructura con un ámbito legal que acompañe la movilidad activa en las ciudades, la movilidad sostenible, y otra serie de cambios y acciones pues, que vinieron generándose también a raíz de toda esta implementación de infraestructura en la ciudad. Y en los últimos años, en los últimos 4 años, Bogotá desarrolló una visión de ciudad que es Bogotá Capital Mundial de la Bici. ¿Qué nos falta para eso? Como lo habían dicho, el sistema de bicicletas públicas que ya viene en este nuevo plan de desarrollo de la alcaldía, poder generar este sistema de bicicletas públicas. Su apuesta es generar un sistema de bicicletas públicas eléctrico, por ejemplo, para poder complementar esos otros niveles de diseño que ya tenemos, la cicloinfraestructura, los cicloestacionamientos, el transporte público conectado a ciertos puntos de cicloinfraestructura. Entonces, para llegar a ser de verdad la capital mundial de la bici, como es esa visión que tiene la administración, pues han implementado estas medidas y seguido de eso, también programas como el Colegio en Bici. Existe un programa de la Secretaría Distrital de Educación donde acompañan a grupos de estudiantes, guías de movilidad especializados en su mayoría. Son guías que han venido siendo siempre promotores y que trabajan en la ciclovía dominical. Ellos son los guías del Colegio en Bici y llevan a grupos de niños y niñas de su casa al colegio y del colegio a su casa para incentivar esa cultura de la bicicleta desde la primera infancia. Estos son unas de las ciclorrutas al año 2020, de la actualidad. Bastante de esa cicloinfraestructura también se encuentra en los separadores viales, pues que resulta también un ejercicio más afortunado que generarlas en el espacio del peatón y no se genera en espacio de los vehículos, pues uno puede tener como mayor tranquilidad al no estar cerca de los vehículos. Últimamente también se empezó a generar bicicarriles segregados en vía con su respectiva señalización y su respectiva infraestructura para poder tener una experiencia también más segura para los ciclistas. Entonces, actualmente son 550 kilómetros construidos y 80 kilómetros temporales que nos dejó la pandemia, que serán permanentes. También ha venido adoptando estrategias como conteos de ciclistas para poder pues, hacer esta transformación a convertirnos en una capital mundial de la bici, porque realmente pues, Bogotá tiene el potencial a nivel de topografía, a nivel de clima. Todo este empuje que ha tenido en los últimos 20 años Bogotá debe complementarse con estas medidas que le hacen falta y que tiene por mejorar para poder llegar a esa visión de ciudad pues, que contempla a nivel distrital la alcaldía. Y la política pública de la bicicleta, que es un proyecto que se encuentra en estos momentos sobre la mesa, pues tiene como dentro de sus líneas estratégicas optimizar las condiciones de seguridad personal, uno de los factores que he venido reiterando a través de todo lo largo de la presentación, mejorar las experiencias de viaje, fortalecer la cultura frente a la bicicleta, proteger a los ciclistas en la vía para poder cambiar esos números de los que estábamos hablando, ¿no? O sea, las experiencias del hurto,
del acoso, de la inseguridad que se presenta pues, en la cicloinfraestructura de la ciudad. Y la proyección de esta política pública de la bicicleta es que sea del 50% en micromovilidad, llegando a 2 millones de viajes diarios en bicicleta. Entonces, esto es como un resumen de esos números que tiene Bogotá hoy en día. Los viajes que les comenté, el programa del colegio en bici, pues se hacen más de 1 millón de viajes al colegio en bici. Actualmente la bicicleta ocupa el tercer puesto en los medios de transporte sostenibles en Bogotá, siendo el primero el caminar y el segundo el transporte público. Entonces, pues estas son estrategias que van alineadas en esa línea y visión de ciudad de convertirnos en una capital mundial de la bicicleta. Y eso es en resumen todo lo que les quería contar, que pienso que es bastante información. Sé que se nos escaparon un montón de cosas que espero que podamos complementar ahorita que hablamos en encuentro, y quería que abriéramos ese espacio con esta pequeña reflexión que alguna vez leí en un libro sobre la movilidad en la ciudad, y es: no hay cambio sin resistencia social, y la evolución se produce sobre procesos siempre dialécticos, adaptaciones culturales difíciles pero necesarias. Y ahí es donde ya quiero que abramos este espacio para que hablemos con los chicos de Santa Fe y un poco más sobre lo que sucede con el sistema de bicicletas públicas de Santa Fe, por ejemplo, que ustedes tienen un muy buen ejercicio hoy en día, y pues podamos como también dar respuesta a las preguntas que se hayan generado y abramos el debate y el encuentro con aquellas personas que hayan interactuado a lo largo de la presentación. Bueno, gracias, Laura. Juli, ¿querés? Sí, bueno, acá tenemos algunas preguntas, Lau, que podríamos profundizar un poquito más. Diego preguntaba acerca de cómo evitan el tema de robos con el registro de las bicicletas, si tienen alguna metodología específica, si nos puedes comentar algo respecto de eso. Sí, claro. La estrategia de la alcaldía se enfoca en hacer un registro de la bicicleta en una plataforma para generar un número específico para la bicicleta, para su propietario, ¿no? Entonces, a través de este sistema, la idea es que cuando se presenta un robo, la alcaldía, la administración pueda tener identificada la bicicleta, y en cuanto se hacen los operativos que hacen con la Secretaría de Seguridad y la policía, pues puedan recuperar las bicicletas más rápido, ¿no? Esto es una de las estrategias que hacen pues para no directamente evitar el robo, pero sí poder recuperarlas más rápido. Actualmente con la policía trabajan de tal forma que se están generando operativos para recuperar demasiado número de bicicletas, un número muy alto, porque encuentran demasiadas bandas criminales que se dedican a la comercialización de bicicletas robadas. Entonces esta es la estrategia que tiene la alcaldía de poder generar un registro bici público para así recuperar las bicis de manera rápida. Bien, después otra pregunta de Ana Laura, dice si se sabe cuánto le costará a Bogotá implementar el sistema de bici pública para que sea aceptable o adecuado a su población, y si empresas privadas se han interesado en participar con publicidad en bicis o estaciones para aportar a ese objetivo. No sé si se han animado a participar en cuanto a nivel de publicidad, pero sí sé que la inversión que va a entrar para el sistema de bicicletas públicas proviene de empresa privada. Exactamente no sé cuáles son, y el número exacto tampoco lo sé, porque el número que hasta ahora tiene el plan de desarrollo en cuanto para los recursos de la Secretaría de Movilidad, de los propósitos que van a apostar a la movilidad sostenible, pues tienen un global para ese propósito, toda la apuesta económica que van a hacer para mejorar la cicloinfraestructura, pero no un número exacto de cuánto le va a costar a la ciudad hacer ese sistema de bicicleta pública eléctrica además. Claro. Acá hay una pregunta interesante de Nico, que pregunta si alguna vez tuvieron inconvenientes en los talleres participativos con personas que no piensan que la bicicleta sea la mejor opción para transportarse. Sí. La pregunta es si tuvimos inconvenientes o qué tipos. ¿Cómo? ¿Perdón? Si la pregunta es si tuvimos inconvenientes o qué tipo de inconvenientes. Si tuvieron inconvenientes. Y en caso afirmativo, ¿qué tipo? Sí, porque los inconvenientes siempre van ligados a esa desconfianza, y además
uno, la bicicleta la asocian como muy peligrosa para utilizarla como herramienta, como vehículo de transporte urbano. Entonces, los inconvenientes siempre están enfocados hacia la reflexión, pero no, es muy peligroso que yo salga a montar en la bicicleta, si me la roban, ¿yo qué hago? Si me pasa un accidente, ¿qué hago? Entonces sí se ha presentado, pero nosotros lo hemos conducido de tal forma en la que la reflexión siempre nos lleva a que esos visiones como problemáticas, esos inconvenientes, los transformamos en oportunidades de mejora. Entonces, cuando se presenta una situación de esos, de negatividad frente al uso de la bicicleta o frente a las mismas estrategias, porque de hecho hemos recibido más inconvenientes cuando se trata de implementar estos enfoques diferenciales, enfoque de género, pensar desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, no es un secreto que hablar del acoso callejero y de la violencia hacia las mujeres es un tema que está tan naturalizado que muchas personas dicen, pero si eso no está mal. O es que pues si se visten de esa manera y salen en bicicleta, en shorts, pues cómo quieren que no las acosen. Ese tipo de inconvenientes que nos hemos presentado frente al uso de la bicicleta y frente a trabajar con enfoque de género, pues nosotros los hemos transformado en oportunidades de mejora, en poder desde la manera propositiva y participativa, cómo hacer para que su reflexión no sea qué peligro montar en bicicleta, pero desde su forma propositiva y desde la necesidad, cómo hacemos para que no sea un peligro salir en bicicleta. Entonces, cuando lo hemos logrado transformar, pues siempre resultan en ejercicios positivos los talleres de diseño participativo que hemos hecho para poder fomentar el uso de la bici. De hecho, en esta puntual, en la imagen que todavía creo que se ve, los vecinos tenían a sus niños con bicis. Ellos decían, nosotros nunca los sacábamos a montar en bici porque pues no hay dónde, no hay un espacio, es terrible. Y haber hecho estas transformaciones generó que ellos pudieran sacar a sus hijos a montar en bicicleta y poder aprovechar estos espacios y conectarlo con el uso de la cicloinfraestructura. Entonces, esa problemática de no, pues eso ni de funda se va a arreglar porque hay un problema muy fuerte ahí, se convirtió en una oportunidad para decir, de verdad se puede generar un cambio, entonces sí, ahora sí salgamos con los niños a montar en bicicleta porque de verdad generamos un cambio desde lo que nosotros propusimos, desde nuestras necesidades, desde lo que nosotros nos enfrentamos día a día. Entonces siempre lo hacemos desde ahí, como de darle la vuelta a esa reflexión para que sea una oportunidad de mejora. Bárbaro. Bueno, yo quiero ver el chat. Listo, ahora sí. Acá hay una pregunta de Matías, que es de la ciudad de Avellaneda, es del norte de la provincia. Comenta que se comenzó con la ejecución de bicisendas, 11 kilómetros de bicisendas y 18 proyectados de bicisendas y 6 kilómetros de ciclovías. Dice, el inconveniente es que al tener calles anchas y espacio verde amplio, no se piensa en ciclovías, sino más en bicisendas. De esa manera, no solo se agrega más hormigón al verde, sino que incentiva a cambiar el automóvil por la bicicleta. ¿Hay manera de cambiar esos cánones culturales? Sí, siempre hay manera. Pero, perdón, te interrumpí, seguía. ¿No? Siempre hay manera, nuestra filosofía en Bisistema es que siempre las cosas se pueden transformar y siempre se pueden resignificar. Y este tiempo de pandemia es un ejemplo claro de cómo esos cambios culturales difíciles pero necesarios se pueden dar. Muchas ciudades se han adaptado, han generado kilómetros de ciclovías temporales por la mera necesidad de evitar propagar el virus, evitar que nos contagiemos de una enfermedad peligrosa, ¿no? Que está ahí invisible, pero que resulta demasiado peligrosa para todos los habitantes de una ciudad, ¿no? Entonces, y como nosotros lo vemos también y como lo hemos venido trabajando a nivel Bogotá, es poder generar un trabajo a nivel colectivo. Esa es una agenda colectiva en la que las necesidades y puntos de vista de cómo transformar ese tipo de diseños provengan de las necesidades de organizaciones, de colectividades ciudadanas, para que desde lo público y lo privado de verdad se puedan hacer la infraestructura de calidad que es necesaria. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Desde ya agradecerles a todos por el tiempo, por la paciencia,
por este inconveniente que hemos tenido con el tema de internet. Agradecerle muy especialmente a Laura y, bueno, a todo el equipo de Bisistema. Vos estás hoy en representación de todo un equipo que hay detrás. Agradecerte también el punto de vista que nos mostraste en relación a una problemática puntual, cómo la podemos abordar desde múltiples aristas, de una manera sistémica, de una manera integral, no solamente atendiendo a la infraestructura específicamente, sino también a la convivencia en el espacio público, a la participación ciudadana, que creemos que es un tema que hay que poner en debate, hay que poner sobre la mesa. También contarles a los que no nos conocen, desde Espacio Encuentro tratamos de abordar estas problemáticas que hacen a la ciudad de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. Es un gran equipo con una representación política en el Honorable Consejo de la Ciudad de Santa Fe, con Lucas Simonielli, con Leandro González, a quienes también agradecemos. No sé si quieren decir algo al respecto. Y bueno, desde ya invitarlos a que cualquiera de ustedes que esté desarrollando alguna temática que implique alguna problemática o que envuelva alguna problemática de la ciudad de Santa Fe o de sus alrededores, podemos tener temáticas en común también. Desde ya invitarlos, puede ser alguna investigación que estén desarrollando, algún emprendimiento en el cual se sientan que pueden aportar algo a la sociedad, a este espacio. Y bueno, recordarles también que esta charla va a quedar grabada para aquellos que no hayan podido acceder hoy o si tienen algún compañero de trabajo o amigo, pueden compartírsela, va a estar subida a las redes. Ahora en el chat voy a poner cuál es la dirección, tanto en Instagram como en Facebook y en la página oficial de Encuentro. Julia, gracias, Sí, gracias por la invitación. Como tú dijiste, esto es todo un equipo, todos los chicos están aquí conectados también hoy, aparte de ser un equipo para todos. De arquitectos y urbanistas, pues hay un equipo interdisciplinar detrás. Nosotros trabajamos en red con diferentes también estudios de urbanismo y arquitectura, de consultores y consultoras especializados en estos temas, enfoque de género, movilidad activa, transporte sostenible, pues para poder construir estos proyectos. Estaba viendo también aquí que había una pregunta que se nos quedó suelta. Sí, por favor. O si alguno tiene una pregunta. Virginia, que preguntaba que creía conveniente si que era implementar primero educación vial o infraestructura ciclista. Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo, porque uno como educa a nivel general, la educación se hace con la práctica, ¿no? Entonces, educar sin la infraestructura es sobre supuestos, ¿no? Pero educar con infraestructura al mismo tiempo en el que se puede llevar a la práctica, eso genera un ejercicio directo, que incide directamente en el comportamiento de las personas. Y también preguntaba, ¿cuál es la distancia promedio de viajes de los ciclistas urbanos en Bogotá? La distancia promedio está entre 10 y 15 kilómetros, esa es la distancia promedio de viaje de un ciclista urbano en Bogotá. Lo que les comentaba, la ciudad tiene de norte a sur 30 kilómetros a nivel urbano y la mayor cantidad de viajes se produce desde esas localidades del suroccidente, noroccidente de la ciudad hacia el centro metropolitano, y eso es una distancia en promedio de 15-16 kilómetros. Entonces, dependiendo del punto, pues está entre eso de 16 a 15 kilómetros de distancia. Y sí, yo quería preguntarles, no sé si pueden contarnos un poco más sobre el sistema de bicicletas públicas de Santa Fe. Pues yo obviamente hace 9 años fui una de las primeras como que probé esa primera iniciativa, pero sé que se ha venido como fortaleciendo con los años. Sé que además cuenta con una serie de servicios, estaciones, tiene herramientas y que pues va en línea con todo esto que les estaba contando, toda esa integralidad que debería pensarse a la hora de planear infraestructura ciclista. ¿Alguien quiere hablar? Sí, la verdad que fue una propuesta que en su momento, cuando la conociste y los años que siguieron, estaba, como decís, muy activa, había una gran cantidad o un número de bicis, pero el gran tema es que
aún se la piensa como una herramienta turística y no vinculada a la movilidad, entonces hay que trabajar un poco en algunas cuestiones que si bien se han implementado estacionamientos, que seguramente cuando viniste no estaban todavía, hay muchos estacionamientos públicos que se han sumado a la infraestructura que también ha ido avanzando en relación a las bicisendas y a las ciclovías. Todavía hay mucho por hacer en materia para poder convertirlo verdaderamente en un sistema y no solamente en un programa de bicis públicas, y que pueda asemejarse quizás a lo que vemos en otras ciudades como Rosario, Buenos Aires acá, o Medellín, como bien nos compartías la imagen, porque no solo funcione como un sistema en sí mismo, sino también integrado a otros elementos o formas de movernos, para que hablemos de un sistema más integrado de movilidad en su conjunto. No sé si responde un poco la pregunta. Sí, sí, aparte sería toda una experiencia volver a Santa Fe y montarme otra vez en la bicicleta, por lo que les comentaba, es decir, yo si no me hubiera montado en esa bicicleta en Santa Fe, no sé cómo hubiera sido la tesis, no sé si el sistema existiría, por ejemplo. Entonces sería una experiencia bien interesante volver a tener ese acercamiento desde la bici cuando vuelva a Santa Fe, porque sucederá, y ojalá con el equipo de Bicistema, hacer cosas ciclistas en la ciudad. Estaba viendo que el equipo también ya nos apoyó a nivel técnico respondiendo sobre las bicicletas públicas en Bogotá, entonces hay un poco de información que pueden encontrar ahí en el chat sobre las iniciativas que yo les comentaba que ha habido pilotos y cómo se han tratado de gestionar y que por falta de acuerdos y voluntad política pues no ha pasado. Ahí ya está pues un poco más los datos exactos de lo que ha pasado con el sistema de bicicletas públicas aquí, y que ojalá en esta administración sí suceda, porque pues hace parte de esa integralidad para poder hacer esos cambios hacia la movilidad sostenible en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado, de verdad, y ojalá podamos coincidir en otro encuentro. Gracias por la invitación, espero que el encuentro haya sido útil, la información les haya gustado, la información que compartimos, la reflexión que hicimos, que cuando Julia y Franco y con Andrea hablamos sobre desde dónde lo íbamos a abordar, pues vinimos pensando para hacer esa reflexión de, madre, cómo estamos habitando la ciudad, cómo la estamos viviendo, qué estamos haciendo nosotros desde nuestros hábitos, desde nuestros comportamientos, para que la próxima vez que salgamos a caminar o a montar en bici o a tomar el coche, el transporte público, empecemos a cuestionarnos estos microcomportamientos que afectan, la suma de todos esos comportamientos de la ciudadanía es la que afecta esa escala macro. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos pueden seguir a nosotros en redes también. Somos Bicistema, sencillo en todas las redes, @Bicistema, lo voy a dejar acá. Y listo, muchas gracias. Ojalá podamos coincidir de nuevo en otro espacio y ojalá en Santa Fe. Te esperamos por Santa Fe. Los esperamos. Chao, chicos.